Bien, comenzamos analizando este tema con mi primer invitado de la noche. Gonzalo Carrión es el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o CENID, con una H al final, obviamente. Vía Skype desde Managua, en un momento lo vamos a tener, parece que tenemos un problema ahí con la comunicación. Recordarle a usted lo que nos planteaba mi compañero Merlín del CID después de que se da esta reunión del SICA. Son alrededor de 3.000 los cubanos que se encuentran en territorio costarricense, en albergues, porque en su trayecto, al tratar de, digo, si usted no sabe la historia, en el trayecto al tratar de cruzar por Nicaragua, el gobierno nicaragüense les dijo: no, por aquí no pueden pasar, además de calificar precisamente esta migración como ilegal. Para el gobierno nicaragüense, lo que están haciendo estos cubanos sería ilegal. Ya tenemos, me dicen, a Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o CENID. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Fernando. Un placer que nos acompañes. Se da esta reunión de SICA, sin embargo, no hay nada en concreto más que la misma postura por parte de Nicaragua. Tres opciones: regresar a la isla, permanecer en Costa Rica o buscar otra alternativa. ¿Y qué piensas tú acerca de esto, que es básicamente lo que tienen ahora estos cubanos en la mesa? Porque el paso por Nicaragua todavía no. Bueno, de nuevo buenas noches, gracias por la oportunidad. Nuestra Organización de Derechos Humanos tiene una posición que la publicó precisamente en el contexto de lo que fue la represión que utilizó el gobierno de Nicaragua con las fuerzas especiales de la Policía Nacional y también participación del Ejército, donde señalamos que frente al verdadero problema que es de derechos humanos, de la inmigración, en este caso particular cubana, el Estado de Nicaragua impuso una visión de razón de Estado, de razón de seguridad soberana, de seguridad nacional, que desconoce e ignora e irrespeta un verdadero asunto de derechos humanos. Incluso se utiliza todavía hoy en comunicado oficial leído por la primera dama que los cubanos representan una amenaza, que son ilegales, y eso se aparta precisamente de la visión de que en tanto inmigrantes son fundamentalmente personas con todos sus derechos y que incluso cuando salieron de Cuba salieron debidamente documentados con destino a Estados Unidos como lo conocen y con un antecedente más, Fernando. Son miles de cubanos los que han pasado por nuestro territorio y ahora es una verdadera crisis por el acumulado que en este momento ya rondan por 3.000 cubanos. Entonces Nicaragua Hoy, está privilegiando la contradicción que tiene bilateral con Costa Rica, desconociendo el verdadero problema, que son los cubanos con derechos, y entonces privilegia la represión, la intransigencia en nombre de una soberanía, de una integridad territorial, y poniendo a los cubanos como una amenaza. Incluso el señor vocero del canal, que aparece también en el 19 digital gubernamental, aparece diciendo que esto es para contener una agresión imperialista contra Nicaragua, y nada que ver, es decir, una politización de un tema que desconoce el verdadero asunto de fondo, que es cubanos, inmigrantes o cualquier nacionalidad que fuera, con derechos humanos que no están siendo debidamente atendidos por el Estado de Nicaragua. a ver, Gonzalo, déjame repasar un poco y entender lo que me estás diciendo. Primero, entender que no serían los primeros cubanos que pasan por el territorio nicaragüense, es decir, que ya han pasado muchos más en otro momento, vamos a decirlo así. Claro, incluso no solo lo que se señala, no solo lo que se señala por parte de, oficialmente, de Costa Rica. Costa Rica, las autoridades migratorias han brindado información amplia sobre la cantidad de cubanos que pasa proveniente de Panamá, que ingresa a Costa Rica y pasa por territorio nicaragüense. Pero hay información de Honduras, de todos los países centroamericanos que pertenecen al SICA,
y donde el fluido migratorio de cubanos se cuenta por miles. Y ahora, sí, se cuenta por miles y digamos, los estados, los gobiernos, las autoridades migratorias lo conocen y han pasado los cubanos hacia bien, Estados Unidos. Sí. Vamos a dejarlo asentado ahí como que antes con otros emigrantes cubanos no ha habido ningún problema, han podido pasar por territorio nicaragüense. Ahora, entender qué es lo que pasa en este momento político entre Nicaragua y Costa Rica, que hoy sí son un problema. Hoy el gobierno nicaragüense sí está fijando una postura en la que algunos califican intransigente, en la que no dejan pasar a estos cubanos cuando hay otros más han pasado. ¿Cuál es el momento político? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué ahora, desde tu perspectiva, esto se trata de una politización? ¿Cuál es el interés? Porque le decía que ahora en el comunicado oficial del gobierno dice que la situación con respecto, y escúchame bien, que utilizan un concepto que no es coherente ni consecuente pues con los derechos humanos, desde la protección del sistema de protección de derechos humanos para todos los pobladores, independientemente de su condición migratoria, documentados o no. El gobierno de Nicaragua dice ahora que la situación, después de la reunión del SICA, la situación con la posición de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, con respecto a los cubanos ilegales, así lo denomina. Ilegales es un tratamiento sinónimo de criminalización de la migración, se trata como delincuente. Que esa posición del gobierno de Nicaragua es irreversible. Cuando dice irreversible es que no va a permitir que pasen esos cubanos ilegales y que exige a Costa Rica los retire de la frontera. Hay una posición dura y lo magnifica y lo dice que esa población de cubanos, desconociendo su condición de persona, de seres humanos con derechos, representan una amenaza para la seguridad, la integridad territorial de Nicaragua. Entonces, y hablan hasta de una agresión proveniente del imperio. Y eso ahí está dicho por comunicados y declaraciones que salen en el Cine Digital. Y entonces, cuando hablamos de politización, precisamente proveniente del gobierno, porque lo ponen a los cubanos como una amenaza. Si los cubanos solo pasan por Nicaragua, Nicaragua en el caso concreto de la migración o de la inmigración, no es país de destino, somos un país de tránsito. Y entonces, Claro. otro elemento, los cubanos salen de Cuba no al nado, la mayoría de estos cubanos, la totalidad, salieron de Cuba con sus respectivos pasaportes, la mayoría dirigidos a Ecuador. Entonces, ni siquiera está la motivación política como para decir que se trata por las relaciones de afinidad de este gobierno con el de Cuba. Los cubanos salieron con su respectivo pasaporte, es decir, con la venia del gobierno cubano. La otra manera es salir al nado y no lo hicieron así. Entonces, Nicaragua, yo creo que aquí hay, y eso es la posición de nuestro organismo de derechos humanos en Nicaragua, aquí hay obviamente el contexto en que se da el acumulado ya ahora de 3.000 cubanos varados en Costa Rica, se da en el contexto de una contradicción que ya anda por 5 años de las demandas que tiene Nicaragua con Costa Rica ante la Corte de la Haya, pues, y entonces aquí se está privilegiando contradicciones entre Estados y sacrificando lo que es el verdadero problema, los derechos humanos de personas. Y Nicaragua hoy, en su comunicado oficial, dice que esos cubanos son una amenaza, que son ilegales y que no los va a dejar pasar. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto, Gonzalo. Gracias por la postura de su organización desde la perspectiva de derechos humanos. También aclaratoria de que no es la primera vez que cubanos transitan por territorio nicaragüense. Es esta ocasión particular en la que se ha fijado esta postura por parte del gobierno de Nicaragua. Ahora se encuentran varados, son casi 3.000, están en Costa Rica. Costa Rica está tratando de atender sus necesidades en diferentes albergues. Sin embargo, esto puede también calificarse como una crisis humanitaria por la cantidad de cubanos que están ahí y los que pudieran llegar si la postura se mantiene y se siguen acumulando en la llegada. Esto es algo muy importante que hay que pensar. Gracias. Era Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o
CENIT vía Skype desde Managua, desde allá, desde Nicaragua. Gracias, muy amable, Gonzalo. Buenas noches, gracias. Saludos, Fernando. Igualmente, gracias, saludos, muy amable, buenas noches.